Nuestro robot es un tipo SCARA. Cuenta con 2 motores de corriente continua y un servo. Es capaz de desplazarse a un punto en concreto, así como de trazar líneas más o menos rectas. Los elementos estructurales de nuestro robot consisten en 2 barras de Make-Locks, plataformas tipo plancha, barras rectificadas para conducir y un husillo para mover la plataforma móvil. Los actuadores son 3 motores, 2 de ellos motores de corriente continua estándar y un servomotor para el codo. No hay elementos de transmisión, nada más que las juntas elásticas en los 2 motores de corriente continua. La transmisión es directa en el caso del servo. Para captadores disponemos de 2 encoders incrementales incorporados en los propios motores de corriente continua. Las piezas de soporte de los motores son impresas en 3D. También lo son las piezas que alojan los rodamientos, 2 por cada barra, para mejorar la flexión. Usamos 4 finales de carrera para los extremos del recorrido de los 2 primeros motores. Estos 2 y 2 situados arriba y abajo de la plataforma móvil. Como etapa de potencia utilizamos la Adafruit Motor Shield, que es suficiente para controlar todos los motores. En el extremo disponemos de una parte instrumental no zarandeable de agarre o pinza. Para resolver el modelo cinemático de nuestro robot, hemos utilizado el método geométrico que hemos encontrado. Para el modelo cinemático directo, son las 3 primeras ecuaciones que aparecen en la pantalla, siendo Q2 la S del dibujo y Q3 la E del dibujo. Y para el modelo cinemático directo, son las otras 3 ecuaciones que aparecen debajo. El orden en el que se resuelva es independiente. El modelo cinemático inverso del robot SCARA tiene 2 soluciones. En nuestro caso, hemos cogido la solución del arcoseno positiva, que es la que se ve en la imagen superior. Los puntos singulares de nuestro robot corresponderían al brazo completamente estirado, que es la circunferencia azul que se ve en pantalla. En el código no los tratamos explícitamente, sino que cuando hacemos una recta que pasa por el punto singular, el servo hace que se desplace fuera de esta. Para la trayectoria en línea recta, mandamos al extremo del brazo a 100 puntos pertenecientes a la recta que tiene que trazar desde el punto en el que está hasta el final. Todo lo calcula en Arduino, y para asegurarnos de que el servo llega a la vez que el motor que está en la base, le ponemos un tiempo que tienen que esperar para mandarle al siguiente punto. El control de los ejes es relativamente sencillo gracias al uso de las bibliotecas y de las interrupciones. Por un lado, los encoders, incorporados en los motores de corriente continua. Cada uno de ellos tiene 2 señales de pulsos. Por cada encoder se asigna una señal a interrupciones y otra señal para lectura. La interrupción mencionada se produce en el flanco de subida de esta primera señal, y cada vez que ocurre se llama a una función sencilla que lee la otra señal. En función de su valor se determina el sentido de movimiento, y por lo tanto se suma o se resta un valor a una constante llamada contador, que determinará el número de pulsos que lleva recorridos el motor, y así se puede obtener fácilmente la posición del eje actualmente. Por otro lado, para el control, hacemos uso de una biblioteca PID. Basta declararla y declarar 2 reguladores PID, uno para cada motor. A cada uno de los PIDs se le pasa como puntero el contador, es decir, nuestra posición actual, las variables de velocidad, que serán la salida de dicho contador,
y los ángulos Q1, Q2, que son las referencias. A continuación se les pasa las constantes de elemento proporcional, integrativo y derivativo. A continuación, en la función setup de Arduino, se establecen otros parámetros como el tiempo de muestreo y los límites. En este caso son 255 y menos 255, ya que no tendría sentido algo superior para el PWM. En la función loop, posteriormente, basta declarar una función de la biblioteca que ordene al PID hacer el cálculo para que retorne el valor adecuado de la velocidad, y se hará en todos los ciclos. Todos los cálculos se hacen en Arduino. En función del modo del robot, las funciones llamarán dentro al controlador PID en función de los parámetros que tengan. El valor que salga será enviado a la etapa de potencia, que suministrará la tensión adecuada a los motores. La función encoder siempre está en funcionamiento gracias a las interrupciones, proporcionando la información de la posición. Los reguladores utilizados son P y D. Las constantes se han obtenido de forma experimental, pero siguiendo cierta lógica. Siempre comenzábamos anulando la parte integral y derivativa, solamente la parte proporcional. Según su extensión, obteníamos un movimiento lento e insuficiente o unas oscilaciones más o menos exageradas. Nuestro objetivo era obtener unas oscilaciones más o menos uniformes y posteriormente dividir la constante de proporcionalidad aproximadamente a la mitad. Después le añadimos cierta parte derivativa e integral. Podíamos ver cómo la parte derivativa mejoraba la etapa transitoria, pero esto no era demasiado importante, ya que lo fundamental en la etapa transitoria para nosotros no era que tardara el menor tiempo posible, sino cierta constancia en la velocidad. Sin embargo, era mucho más importante para nosotros la parte integral, que se asegurara de que terminara llegando al punto deseado. Esto es importante porque los motores tienen una zona muerta por debajo de valores de PWM de 30 a 40 según la tensión. La parte integral es el único componente que se encarga de mover los motores cuando está muy cerca del punto. Vemos a continuación la interfaz de MATLAB. Lo primero de todo es indicar el puerto en el que está conectado el Arduino y establecer la conexión con este botón. Los envíos se hacen pulsando el botón de enviar. Vemos aquí las funciones como por ejemplo Home para establecer el rebote en una posición conocida y el movimiento de ejes 1 a 1. Nuestras funciones principales son cinemática directa e inversa. En el primer caso, indicamos los grados de movimiento de cada uno de los motores. En el caso de cinemática inversa, lo que indicamos son las coordenadas en milímetros del destino. Tenemos además la opción de hacerlo en línea recta. Y además, tenemos la funcionalidad extra de adquirir la posición del robot en el instante que deseemos. Aquí se ve la posición del extremo del eje. Ahora está en el 415. Y en cuanto lo movemos, si le volvemos a dar a este botón de adquirir posición, saca la nueva posición que es en el eje 414 y le quiso un poco porque no está perfectamente alineado. Grabando.
que en esta entrega también nos aproxima a